Este es el análisis de Radiografía. Félix Antonio Chávez. Paisano. Buenos días. Chiricano. Mire, Lo de paisano es por su apellido. Sí. Paisano. Radiografía va a seguir siendo territorio Meto. Chiricano. Porque se queda él, por mí. Así que para que usted vea que aquí, ¿qué es lo que predomina en la ciudad? Cédula 4. 4, ese es el requisito. Sí. Señor. Por usted el fondo verde, qué sé yo, es eso. En parte es por eso. ¿Qué tal, don Félix? Cuéntenos. Buenos días, gracias nuevamente por esta oportunidad en el análisis. Y bueno, vemos los anuncios del presidente de la República, José Raúl Mulino, y cada jueves siempre ha tomado alguna medida. Y lo que hereda el gobierno de Mulino han sido pasivos, deudas, y se deben tomar entonces ahora medidas para transformar esos números rojos en números verdes o números positivos, porque el gobierno anterior dejó una deuda que supera los 50.000 balboas. Hay compromisos pendientes con el sector empresarial. Uno de ellos es el sector de vivienda, y aquí escuchamos a Elisa Suárez hablar sobre los 82 millones que se la deuda a este sector debido al no pago del bono solidario de vivienda, que ya llegó a su fecha de cumpleaños, ya se va a extinguir. Yo creo que antes de tomar estas medidas siempre es bueno, saludable y recomendable decirle al presidente de la República que previo a la medida que se vaya a adoptar se reúna con los sectores de distintas partes de la economía. Todos los sectores son importantes, y analizar el plan B, o solamente comunicarle cuáles van a ser las nuevas proyecciones en vista de la eliminación de este fondo solidario. Porque el fondo o el incentivo que recibía la persona que adquiría una vivienda antes del año 2020, porque en el 2020 el gobierno de Cortizo emitió un decreto, y ese decreto hablaba que antes el incentivo era de 5.000 balboas e incrementó a 10.000, pero ¿qué sucedió? Y sin ánimos de generalizar, habían viviendas, y a mí me tocó ver algunas en el sector de Pacora, Panamá Este, y esa vivienda estaba en 60.000 balboas. La persona recibía el incentivo de 5.000 balboas. El gobierno emite el decreto en el año 2020 y de inmediato la vivienda de 60.000 sube a 70.000. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Usted me está hablando en serio? Le estoy hablando serio porque previo, y en su momento tuve la oportunidad de preguntarle al anterior ministro de Vivienda, porque sí me generó mucha suspicacia, porque el beneficio era de 5.000 balboas para las casas de 60.000. Ok, el gobierno emite el decreto para la reactivación económica y que más personas se vieran beneficiadas, y ese monto sube a 70.000. Las personas se iban y el incentivo subió a 10.000. Exacto. Pero ¿qué hicieron? Algunas promotoras, y sin ánimo de ponerlas a todas en un saco, esa casa de 60.000 pasó a 70.000 y el monto quedó en 10.000. Es decir, la cifra se elevó, se maquilló, y en realidad la persona que adquirió esa vivienda no fue totalmente beneficiada. Y es allí donde los gobiernos deben estar pendientes de estas políticas de Estado para que ese beneficio verdaderamente llegue a las personas, que aquel que vaya a comprar una vivienda de 60.000, de 70.000, de 120.000 dólares hacia abajo, reciba lo que todo panameño quiere en una vivienda y lo que el panameño adquiere en 30 años. Agua 24/7, porque ¿qué sucede en muchas de las promotoras? Y lo vemos en Panamá Oeste, vemos al Arquiterror, vemos los reportajes de Jermaine Cumberbatch, es que las personas se endeudan 10 años, pero resulta que las promotoras, no todas, algunas de ellas, no están conectadas al servicio de el IDAN. Es decir, las personas no adquieren agua potable. Y es allí, si el gobierno va a emitir una nueva política pública, es decir, bueno, vamos a ver que todas estas promotoras cumplan con los estándares, por ejemplo, de viviendas de calidad, el servicio de agua potable que le llega a los hogares de estos panameños, que no exista lo que ahora se ha implementado de pozos de agua, que lo que ocasiona posteriormente son cierres de calle en vista de que las personas van a salir a protestar en rechazo al gobierno. Pero hay un desorden, y ese desorden radica a que en el 95% de las áreas del país no existe un plan de ordenamiento territorial, un POT. Es decir, debemos ordenar, y después de ese ordenamiento, el gobierno debe transformar esas políticas públicas
y para que se entreguen esos beneficios, pero el beneficio verdaderamente sea fiscalizado. Usted sabe, el Estado debe tener mecanismos de control, supervisión, para que no sucedan cosas como esta, que de verdad uno le cambian el humor cuando las escucha, porque eso es robarle a todos, porque al final ese bono se paga con el dinero de todos. Cuando la gente dice, no, que pague el gobierno, sí, ese es el dinero de todos y de ahí sale de su bolsillo. Ponen de mal humor, es como el bendito subsidio al arroz de primera. Pagábamos el subsidio, pero los que clasifican el arroz, que son los que empacan, para que usted tenga claro, el que produce el arroz aquí está el arroz en cáscara. Ahí no hay de primera, segunda, tercera, ni quinta, ni especial, ni de nada. El que pila y empaca es el que separa y dice, bueno, este es de especial y esto que sobra es de segunda. No voy a empacar de primera. O sea, aquí no hay que ser adivino para saber quién es el que desabasteció el mercado. Pero el gobierno, el Estado como que no tiene mecanismo de control. Y en este tipo de cosas, hombre, usted tenía un margen de ganancia. Pero ahora convirtió el bono en un margen adicional de ganancia. No, hombre, así no se vale. Y son las distorsiones que ocurren cuando el Estado panameño entrega estos beneficios, que a mi juicio sí deben ser auditados para que en efecto cumplan el objetivo especial y beneficiar a ese panameño que no tiene los recursos para comprarse un apartamento de 200.000, de 300.000, sino que en efecto adquiere una vivienda porque la vivienda es una necesidad. Y escuchamos a la señora Elisa Suárez que habló de un déficit habitacional de 182.000 viviendas. Es decir, que si no existe una política pública verdadera para bajar este déficit, lo que podemos ver en los próximos años es que más personas invadan terrenos privados, invadan terrenos públicos y posteriormente ocasionemos un problema social porque son áreas en las que no van a tener servicio de energía, no van a tener servicio de agua potable, y lo hemos visto en el sector de Burunga, por ejemplo. Si hacemos una comparación del Google Maps de hace 10 años, vemos que Burunga no tenía tantas viviendas como lo tiene actualmente. Cada vez las personas están invadiendo más los terrenos que colindan con la área de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Pero existe la mano política que permite esto, porque en efecto, y así lo dicen las personas cuando salen a relucir esto a los medios de comunicación, no, lo que pasa es que nosotros nos metimos porque X político o X ministro nos dijo que en algún momento nos iba a entregar el título de propiedad o el derecho posesorio, y son cosas que el Estado panameño debe estar pendiente, porque esto ocasiona un problema para los gobiernos locales porque no existe un ordenamiento, y tomando en cuenta que sí, la vivienda es un derecho, pero ese derecho debe ser ordenado y debe ser fiscalizado por las autoridades. Dentro de las tareas pendientes en esta nueva administración, en vista de no solo los escándalos con los que cierra la administración pasada, sino, Félix, que es que la anterior a la pasada también. O sea, cada 5 años el panameño está en este episodio de descubrir cosas que probablemente algunas eran secreto a voces. ¿Hacia dónde debe apuntar justamente esto para evitar que cuando terminen los 5 años de la actual administración del señor José Raúl Mulino podamos tener estos episodios, ¿no? ¿Qué institución realmente debe fiscalizar? No sé si ver a un ministro de la Secretaría de Metas o ver al ministro de la Presidencia. O sea, ¿quiénes entrarían a tu juicio en este rol? Todos estos problemas se resuelven con la transparencia y la rendición de cuenta y la fiscalización. El señor Contralor, el nuevo Contralor designado por la Asamblea Nacional, debe jugar su papel de fiscalizar y velar los recursos del Estado. Los ministros de Estado deben estar pendientes de las políticas del gobierno José Raúl Mulino, porque cada 5 años vemos el mismo problema. El gobierno entrante se encuentra con escenarios de opacidad, y lo hemos visto en el caso de, solamente para poner un ejemplo, de los más de 500 millones de dólares que entregó la mina. Sí, entraron a el Tesoro Nacional, pero sería interesante si el Contralor hizo su rol para fiscalizar si esos proyectos se hicieron realidad y no fueron a parar a X campaña política, porque ayer incluso el señor Benicio Robinson le dio palo parejo al expresidente de la República, Laurentino Cortizo, y señaló que él, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, esos más de 500 millones que aportó la mina no pasaron por la Comisión de Presupuesto. Entonces, para tener un país
que no sea cuestionado por múltiples escándalos, creo que los organismos de control deben jugar su papel. También la Asamblea debe jugar su papel de fiscalizar, de estar pendiente de lo que hacen los órganos y estar pendiente de múltiples proyectos para garantizar la transparencia y no estar concentrada, como hemos visto ahora en esta nueva Asamblea, y para que usted tenga, para que usted pueda cuestionar con libertad. Hemos visto un proyecto de ley que aquí lo presentaron, el que está generando reacciones en redes sociales sobre el Día del Niño y las personas, ok, se debe cambiar, no, el Día del Niño, y suceden cosas más importantes en el país. Y viene ese proyecto de un diputado independiente, para que usted tenga una idea que no todos esos proyectos, que el Día de Sancocho, el Día de X cosa, vienen de los diputados de partidos tradicionales. Es decir, que la Asamblea debe estar concentrada para tener un país que va en línea hacia la transparencia. Hay proyectos pendientes que quedaron en la legislatura anterior. La reforma a la ley de contrataciones públicas para que las empresas corruptas no se ganen licitaciones con el Estado, para que esas empresas que están investigadas o ligadas a nexos de narcotráfico, y así lo hemos visto en las investigaciones que están haciendo las autoridades en la operación Jericó, empresas que se han ganado múltiples contratos con el Estado panameño y no hay una auditoría por parte del gobierno nacional que le garantice a los ciudadanos si en efecto esas contrataciones cumplieron o no un efecto positivo para el país. Usted sabe que ese tema de los más de 500 millones de la mina han dejado un mal sabor. Y ayer escuchábamos precisamente a don Benicio Robinson hablando en el Pleno de la Asamblea. Esa es la versión de don Benicio Robinson. Hay allegados al gobierno del señor Cortizo que han hecho circular información indicando que a finales del 2023, en diciembre, se informó a la Comisión de Presupuestos que presidía don Benicio a propósito de esa decisión que habían tomado el gobierno del señor Cortizo. Así que alguien nos está mintiendo. O el señor Benicio nos está mintiendo, o esta versión que está haciendo circular desde don Omar Ahumada hasta Benjamín Colamarco, en fin, lo he recibido de una serie de miembros del gobierno anterior. ¿Sabe? Le digo una cosa antes que Félix hable. Diga. Qué oportuno hubiese sido que esta información se conociera antes de irse. Le añado algo más antes que hable. Es que yo ayer, mira, a mí se me quedó en el tintero, pero cuando surgió la información yo busqué enseguida cuándo se había informado. El ministro González, el viceministro, perdón, lo informó públicamente en febrero de este año. ¿Quién presidía en febrero de este año? Haya sido en diciembre o hayan sido en febrero, porque ahí hay dos versiones. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Presupuestos? Se lo debate. Para que las personas tengan una idea de lo que sucedió bajo el gobierno de un partido, el Partido Revolucionario Democrático. Incluso hay dos versiones, usted lo ha mencionado, y ahora entre ellos mismos se cuestionan, pero lo ideal hubiese sido que el gobierno anterior hubiese rendido una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación. Ok, claro. Ese dinero de los 500 millones de dólares de Minera Panamá se van a realizar en X proyectos, esta es X inversión, el Contralor lo va a auditar y el ciudadano va a estar pendiente. Sí, se usaron 100 millones para esto, 100 millones para esto, 30 millones para esto, y se garantiza la transparencia. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿O qué ocurrió? El gobierno anterior estaba sumergido en la opacidad. Pero bueno, ahora... Pero para decirnos que iba por una cuenta especial, ahí sí se anunció públicamente. Debió completar la historia cuando lo sacaron de esa cuenta especial. Y ya no... Porque fue el propio presidente el que anunció que iba por una cuenta especial. No olvidemos eso. Sí. Y yo creo que sí deben haber investigaciones. Ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del señor Cortizo por estos montos, pero también sabemos que Cortizo va a ser juramentado en el Parlamento Centroamericano y si eso surte efectos, el Ministerio Público va a transmitir la competencia hacia la Corte Suprema de Justicia. Son problemas que ojalá este gobierno entrante no cometa los mismos errores. Ha adoptado políticas distintas, una de ellas la conferencia de todos los jueves, que a mi juicio, o sea, yo estuve investigando y ningún gobierno en la era democrática había rendido cuentas una vez por semana. Él lo hizo don Guillermo Endara. También tenía su conferencia semanal. Y yo estaba chiquita y él no había nacido, creo. Pero... Sí, en democracia, sí.
Pero en fin, bueno. hay una dinámica distinta porque, bueno, ya hemos conversado y nos quedan solamente un minuto. Yo quisiera que aprovecháramos este minuto para decirle a Susan Elizabeth Castillo parte de lo que se nos quedó de las primeras palabras. Y es que sabemos que delante de ti va el Todopoderoso, así que no hay puerta que se cierre y la que Él abre, nadie las va a poder cerrar. Así como su vida estaba marcada por el éxito, con la bendición del Todopoderoso, así va a seguir siendo. Así que te vamos a extrañar. Gracias, Hugo. Éxito, éxito. Gracias, Feli. Gracias a todo el equipo de ECO. Soraya Castellano, que no está por estos lares. Gracias, porque empezamos este proyecto realmente hace 9 años. Y mantener un programa 9 años al aire con la sintonía y la aceptación, la credibilidad y la confianza de Radiografía, solo se logra cuando hay un gran trabajo en equipo. A Mayrubis Palma, a Catherine Benítez, a Celestino González, mejor conocido como a Chutupu, a todo el personal, Clarisa, quizás no los puedo mencionar a todos, pero a George, cada uno de los productores, realizadores, asistentes, practicantes que nos toman las fotos, que vienen a ponernos el agua fría con hielo, el café. De verdad que muchísimas gracias. Y por supuesto también a la pantalla de ECO, ¿no? Porque nada más no me despido de Radiografía, también me despido de Dime Quién Eres, un programa que estuvo al aire por 11 años y del que me llevo muchísimas experiencias. Cuando me encuentro a la gente en la calle, me dice, y yo a veces digo, ¿dónde lo entrevisté? De tantas entrevistas que al final he logrado como periodista. Agradecida con esta empresa siempre. Entré de 22 años, Hugo Enrique, hoy tengo 48, entré como una reportera, me despido siendo una gerente, una ejecutiva de Medcon, con muy buenos resultados y con jefes que creen en mí, y eso me hace irme contenta y alegre. Hugo me decía, si lo voy a extrañar, yo soy extraña en algunas cosas, entonces yo no soy tan así sentimental y emotiva. Pero me va a extrañar, yo lo sé, me va a extrañar. Ajá. Pero bueno, estaré en otros roles la próxima semana, usted los va a conocer, así que siempre Dios por delante en todos mis proyectos y en todos mis planes. Yo siempre digo que a la gente buena le ocurren cosas lindas y cosas bonitas. Así que un abrazo para todos mis televidentes, esos que me encuentro en el súper y me dicen, pégale a Hugo, sígale haciendo maldades. Y a veces cuando Hugo no estaba o yo no estaba, no, me gusta verlos juntos. Bueno, ahora queda con Félix. Así que gracias por tanto cariño, y a la gente de RPC Radio también, que me la encuentro por lugares recónditos. Muy orgullosa y satisfecha de todo el trabajo logrado, y de verdad que sé que Radiografía va a seguir manteniendo ese nivel alto que ha tenido a lo largo de todos estos años. Y como siempre yo digo una frase, lo mejor está por venir. Así que gracias. Hasta luego, Susan.